¿Quién es Alberto Fernández? El expresidente de Argentina acusado de violencia de género y corrupción. En este video, un pequeño resumen de su vida política. Alberto Fernández nació un 2 de abril de 1959. Hacía alto documental. Lo cierto es que es verdad que Alberto Fernández nació un 2 de abril de 1959. Su padre, del mismo nombre, era juez y su madre ama de casa. Celia Pérez, justamente su madre, se separó de Alberto Fernández y se fue a vivir con su hijo Alberto, que sería el expresidente, a un barrio que se llama Villa del Parque en Buenos Aires. Era una familia de clase media y Alberto asistió a una escuela que se llama Mariano Moreno, un colegio público. Durante su adolescencia, el expresidente tenía intenciones artísticas, tocaba la guitarra, le gustaba la música, pero finalmente se decidió por el derecho y la política. Terminó la escuela y empezó a estudiar abogacía en la Universidad de Buenos Aires, donde años más tarde después daría clases. En 1976, Alberto comienza esta carrera de abogacía en la UBA y empieza a tomar contacto con referentes del peronismo, mismo año en que empieza la dictadura militar. Con la vuelta de la democracia, Alberto ya se mete de lleno en funciones públicas. En 1983 comenzó a trabajar como asesor en el Ministerio de Economía y más tarde en la Subsecretaría de Economía del gobierno de Raúl Alfonsín. Uno es el resultado de muchas cosas y yo soy el resultado también de Alfonsín. En 1995 toma un rol clave y más adelante en el video se van a dar cuenta por qué. Porque Alberto se hace cargo de la Superintendencia de Seguros de la Nación, básicamente el organismo que regula las compañías de seguro en todo el país. Eso durante el gobierno de Carlos Menem. Ya en el año 2000, Alberto Fernández empieza a tomar contacto con Néstor Kirchner, quien más tarde sería presidente en 2003. Entre 2003 y 2007, que comienza el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y toda esa década, él fue jefe de gabinete. Básicamente el jefe de los ministros a nivel nacional. Después de ese contacto y de formar parte del Frente para la Victoria, así se llamó el partido del kirchnerismo en ese momento, en 2008 Fernández empieza a tener diferencias con Cristina Fernández de Kirchner, justamente el mismo apellido, y ahí es cuando se diferencia y empieza a ser un poco más crítico del gobierno de Cristina Fernández. Pero yo nunca vi a ninguno de ellos enfrentar una mirada de Cristina como yo enfrenté la mirada de Cristina. Creo que además tiene una modo de hacer política que a mí no me gusta. En 2013 y 2015 Alberto se suma al espacio de Sergio Massa, quien en ese momento se mostraba como una tercera opción entre lo que serían Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, la centro derecha y la centro izquierda, si se quiere. Alberto se suma al Frente Renovador, pero en 2017, 2 años después, vuelve a amigarse con Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner, para encarar hacia adelante un nuevo partido, un nuevo espacio y, ¿por qué no?, una candidatura a nivel nacional. En 2019, Cristina Fernández, la 2 veces presidenta de Argentina, da la sorpresa y anuncia como Alberto Fernández el candidato para ser presidente. Ella lo eligió. He pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Luego de una gestión de Mauricio Macri que podría haber sido mejor, Alberto Fernández gana las elecciones en 2019 y asume como presidente el 10 de diciembre de ese año. Pocos meses después comienza la pandemia por COVID-19 en Argentina y una estricta cuarentena, al menos para los ciudadanos comunes y corrientes. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Estuvieron cerrados los gimnasios, los deportes se podían hacer de manera muy limitada o hasta estaba prohibido y era delito. Los comercios también tuvieron que limitar su actividad, estar cerrados, hasta que llegó un punto en que, bueno, se pudo adaptar, llegaron las vacunas y de a poco la actividad se fue retomando, pero realmente esa cuarentena fue muy, muy exigente. Además de la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania es otro de los hechos importantes que Alberto Fernández siempre recuerda como una desventaja para su gestión y además una gran sequía en el año 2022. La mediocre gestión de Alberto Fernández provocó que la derecha o la centro derecha vuelva a tomar el poder en nuestro país y fue Javier Milei, en este caso, quien ganó las elecciones de 2023. Proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027, el ciudadano Javier Gerardo Milei, y queda proclamada vicepresidenta de la Nación por el mismo periodo la señora
ciudadana Victoria Villarreal. Pero a ver, de todo el video esto es lo más clave. Y a medida que vamos recorriendo la vida de Alberto Fernández se van cerrando algunas cosas. Alberto Fernández fue acusado de corrupción no solo por estar involucrado, sino como uno de los principales protagonistas del escándalo de los seguros. ¿Qué fue el escándalo de los seguros? Bien, Alberto Fernández, con experiencia ya en este sector, recordemos que había sido titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación, empezó a beneficiar a una firma que se llama Nación Seguros. ¿Cómo lo hacía? Obligaba a que todas las empresas estatales, o la mayoría de ellas a nivel nacional, contraten sus seguros con esta empresa, cuyo amigo Alberto Pagliano era el referente, ¿no?, de esa empresa. Bajo su gobierno se promulgó un decreto por el cual todas las reparticiones públicas en general tenían que contratar a una aseguradora de la nación, pero finalmente en el 21 surge un intermediario que es clave en esto, que se llama Sosa, y es un hombre vinculado justamente al presidente Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque es el esposo de su secretaria, responsables vinculados a esta trama del negocio. Por ejemplo, Alberto Fernández, ¿no?, que coloca allí a Pagliano en Nación Seguros. Esta caja negra de la política, como se le dice a estos lugares de corrupción donde se maneja dinero oculto, millones y millones de pesos, fue detectada por Osvaldo Giordano, el cordobés que Milei eligió como experto o especialista en seguridad social. Llegó, una factura grande que venía creciendo a lo largo de los meses, ya a fin de año ya eran 1.700 millones de pesos. Todos los meses había que pagar la factura de Nación Seguros, que en realidad es un descuento que se le hace a los jubilados que tienen créditos. Eso se junta y hay que hacerle la transferencia a Nación. Y ANSES, quien es el organismo encargado de otorgar las jubilaciones y todo lo que tiene que ver con planes sociales, básicamente es la Administración Nacional de la Seguridad Social, estaba muy vinculada, porque los seguros de vida de todos los jubilados y de todos los pensionados estaban firmados con Nación Seguros, esta empresa que Pagliano, o sea, el amigo de Alberto Fernández, era dueño o representante. Esa era la parte de corrupción, pero ¿qué pasó ahora? Alberto Fernández fue acusado también, ni más ni menos que por su pareja, o hasta ahora pareja, Fabiola Yáñez, y ex primera dama, por haber ejercido contra ella violencia de género, ni más ni menos que durante la cuarentena. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Pero además comenzaron a viralizarse videos del expresidente en la Quinta de Olivos durante 2021, que es el año donde nadie podía salir de su casa, no podía haber reuniones, no te podías juntar a comer con tus amigos, no se podía ni siquiera despedir a un familiar fallecido, no se podía visitar a alguien internado en el hospital. Y se comenzaron a viralizar videos en la Quinta de Olivos, que es donde vive el presidente durante su mandato, de él llevando a mujeres y en actos polémicos, digamos. Bueno, y ahí aparecen periodistas, actrices, Tamara Pettinato es una de ellas. ¿Qué estás haciendo? Dedicándote una carta de amor. ¿Para quién? Para vos. ¿Y qué dice la carta? El amor de tu vida. Que soy el amor de tu vida. Te amo. Yo te amo. O sea, no solo que el expresidente llevaba a otras mujeres y tenía visitas privadas polémicas, sino que además se conocieron imágenes de Fabiola Yáñez, como decíamos, la ex primera dama, golpeada. Se conocieron los chats que mantuvo con el expresidente Alberto Fernández, en donde ella le decía que hace 3 días le venía pegando y que eso no podía seguir así. Así que Alberto básicamente termina su vida política de esta forma. Él se había ido a España, donde hoy vive Fabiola Yáñez, y se vio un video o una foto en donde él estaba en un banco de España abriendo una cuenta. ¿Y por qué ahí no lo puedo actualizar? Pero sí. También algo polémico porque sabemos que, no sé cuánta plata se habrá llevado como presidente, pero por ahora, si sigue así, va a cobrar su jubilación de privilegio, la cual es bastante alta. Jubilación de privilegio le decimos a la pensión que cobran los expresidentes por el cargo que han mantenido. Los vicepresidentes también lo cobran. Así que básicamente así termina la vida política de Alberto Fernández. No sé cómo será después, si él podrá meterse de nuevo en esta vida política, si elegirá la parte privada, si se jubilará y ya no tendrá más intenciones de gestionar algún tipo de organismo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sucede esto en otros países con otros presidentes que hayan sido? Porque Alberto también fue acusado de corrupción durante su primera gestión en la Superintendencia de Seguros. Protegía a algunas compañías o beneficiaba de alguna forma
a distintas compañías y la gente se olvida, ¿no? Se olvida y sigue votando y no importa si este referente estuvo con Massa y después con Cristina y después con otro. Es como que hay poca memoria. ¿Ustedes qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Esto sucede en otros países también? ¿O el argentino es como que tiene eso de que pasa un año y se olvida de quién era el referente y si me dice algo me lo creo? Si se compromete en campaña lo termino votando solo porque no me gusta y que está ahora. ¿Qué les parece? Sobre todo a los latinoamericanos. Me gustaría saber si en otros países sucede esto de tener figuras que han sido acusadas o condenadas, ¿no?, por corrupción, como Cristina Fernández, por ejemplo, que sigue teniendo gran protagonismo, que ella ha sido inhabilitada para ejercer cargos públicos, condenada a 6 años de prisión y pasa, ¿no? Pero, ¿ustedes qué les parece? Coméntenme acá y lo seguimos charlando. Este fue el video de hoy y nos vemos entonces en una próxima producción. Chau, chau.